Y yo quisiera invitar a Jan Hendricks, que estuvo con Francisco en esos momentos, que nos vincule su propia trayectoria con lo que trabajó con Francisco. Adelante, Jan. Gracias, Alejandra. Tengo planeado 3 fragmentos. Uno sería hablar un poco sobre el tema de Yahoo, sobre el tema de Yahoo como laboratorio, como lugar de trabajo, como encuentro con la poesía y el poeta, como comando de mi amigo Francisco Toledo diciéndome, tienes que ir a Yahoo porque te va a gustar, lo vas a utilizar como tema. Todo esto lo voy a platicar en unos breves 5 o 6 minutos. Y luego habrá 2 videos que en lo cual está mi voz o en español o en inglés. Uno es una explicación de una exposición que está en el Jardín Botánico, hablando de jardines botánicos, en Londres, que es una exposición que ha estado, en vez de abierto, ha estado cerrado ya 6 meses. Creo que va a durar todavía unos 2 meses cerrados y luego se va a cerrar en forma. Digo, nadie lo va a ver. Afortunadamente se hizo un documento, se hizo un buen libro, con lo cual está documentado y hay videos, varios videos sobre la exposición que lo explica muy bien de principio a final. Este mismo grupo de obras queremos y esperamos que vaya a viajar, entonces ya en tiempos post-COVID, si existen, va a estar expuesto en diferentes lugares del mundo, igual viene a México. El siguiente video es un video sobre un proyecto en Suiza, muy cerca del lago de Neuchâtel, en un convento del siglo XIII, Chartreuse, que demuestra otro uso de las plantas y que se relaciona mucho más a la planta como el trazo de un mundo entero, el trazo de un mundo cósmico, el trazo del cosmos mismo, el uso de la forma como la linterna mágica, en fin, lo pueden ver en el video, lo voy a explicar perfectamente bien. Mejor no digo más yo porque igual lo voy a confundir los temas. Donde quiero empezar es con donde termina Alejandro, es que los jardines botánicos empiezan como un lugar donde se pueden estudiar las plantas medicinales, como la botica del médico, como el lugar de referencia para encontrar las plantas por sus cualidades medicinales. Y el badiano obviamente entra perfectamente bien en esta discusión. El primer jardín botánico de Holanda se creó por un médico, el mismo Linnaeus en Uppsala hizo su jardín medicinal, en Italia también había. Esa relación ha sido tan importante y por lo mismo el estudio sobre las plantas, ahí es donde inicia y en mi caso creo que lo utilizo de alguna manera como los métodos de los científicos, los métodos de Edelmira y de Alejandro para mí son como guías de poder crear mi propio trabajo. Haber dicho esto, vamos a Yahoo. La relación de uno con un libro o un libro con uno es de una intimidad muy particular. Y es curioso cómo uno se encierra con estos muros que son páginas
y que se vuelve un espacio de protección y de confianza. Cuando yo leo un libro estoy solo y el libro está solo conmigo. Yo creo que de ahí se derive la fascinación por la página y por la posibilidad como artista de trabajar con este espacio íntimo. Tiene que haber sido por los años 88-89 que mi querido amigo Francisco Toledo me manda casi como comando a Yagul, que no conocía, una zona arqueológica pequeña entre las zonas arqueológicas de mucha importancia como Mitla y Montalbán, un lugar un poco olvidado o como me dijo Seamus Heaney, el Mesina de México, un lugar absolutamente fascinante a nivel de naturaleza y también el ejemplo perfecto de un lugar que tiene memoria cultural, tiene memoria de habitaciones, de fortalezas, de cuarteles, de edificios construidos por la gente y la recuperación de la naturaleza en aquel lugar. Con el gran poeta Seamus Heaney, otro buen amigo, incluso el encuentro entre Toledo y Heaney para mí fue memorable. Hicimos tres libros que narran un poco su visión de las grandes mitologías, en este caso la Eneida de Virgilio, pero podría ser también las grandes mitologías del mundo zapoteco. Entonces lo que hicimos fue esta relación estrecha entre una fuerza y otra fuerza y pagando un homenaje también a estas grandes historias y grandes acontecimientos como es Yagul y toda su historia. Con Alejandro incluso me comentó que este lugar tiene una particularidad porque está abordado mucho su catálogo de plantas oaxaqueñas por ser una zona protegida y que tenga este don de demostrarnos el paisaje original de alguna manera. Los garambullos obviamente son los más prominentes en este paisaje, que es fuertísimo, fuerte, con calor y cariño, lo recuerdo, porque no he vuelto desde 2014 y no pretendo regresar, aunque de repente lo extraño. Seamus se murió en 2013, Francisco se murió el año pasado y son dos seres que se extrañan muchísimo. Un poco para homenajear a todos, más bien, decidí hacer una serie de gobelinos grandes, en escala enorme, más bien, y se creó una serie de 6, estamos ya en la 7ª, 8ª, pero se creó por lo pronto una serie de imágenes muy fuertes del lugar que están tejidos en un telar en Bélgica con una calidad de tejido con el sistema Jacquard, que es una traducción muy fiel al dibujo mío y a mí me da una especie de, como si fueran grandes telones de una obra dramática, y la podríamos llamar la Eneida, pero también la podríamos llamar Yagul. Un trabajo que culmina una serie de, a lo mejor son 60 o 70 obras relacionadas a este lugar mágico.
se pudo mostrar una parte en una exposición en la Ciudad de México el año antepasado, que reunió tanto libros de mi colaboración con Seamus Heaney con los tapices, y se pudo apreciar muy bien la relación entre boceto, entre libro, entre gobelino, que la verdad creó una calidez y una envoltura a la larga historia del conjunto nuestro. My name is Jan Hendricks, and I'm the artist behind the exhibition Paradise Lost. This exhibition was inspired by the Endeavour expedition by James Cook and company, where they made landfall at Kamai or Botany Bay in Australia in April 1770. The place was once teeming with species unknown to the Western world. Botanists Joseph Banks and Daniel Solander recorded and collected a huge number of plants there. I was struck by the contrast between that moment 250 years ago and the actual nowadays situation. An airport, a container port, a oil deposit, rubbish, totally destroyed landscape. So the first part of the exhibition is a series of herbarium sheets, printing plates, and watercolors of the original pieces from that epoch. While researching at the Natural History Museum, I came across all this amazing historical material that was collected from 1770 on, and which became the starting point for creating my own collection of works. And I decided to redraw all of those like very much an abstraction and a contemporary interpretation of the 124 species that were found. It's a contemporary answer or dialogue with the historical material. When you enter the central space, you'll see a pavilion built in the fashion of a folie, a place to sit down or to walk in, and a place to contemplate. The whole piece is made in stainless steel, water jet cut, and it's also a homage to botany. The outside circle is based on the structure of the leaf of the Banksia serrata, and the inside circle is based on the structure of the leaf of the Banksia solandri. I do a lot of drawing of natural elements, and they can end up being a small etching, a small print, or they can become something like this pavilion, or they can become a facade of a building. They can be upscaled, they can be downscaled. I feel very much that I am instead of an artist, I prefer sometimes to say I'm a translator. On the other wall, there is a work that is based on the last two chapters of Paradise Lost by Milton. The Natural History Museum has a small object that is a bundle of paper that was used to dry plants in between, and actually they used paper that has a text written that says "Notes on Paradise Lost." So immediately when I saw that bundle, I got the idea instantly that would be the title of the exhibition, and actually would explain very clearly what is going on. A standout piece, and actually it's the last work I made for the exhibition, is a tapestry that is woven in the tradition of the Jacquard
loom in Belgium. It's an amazing technique that gives the artist and the weaver the chance to really reproduce the smallest detail of a drawing. And it's astounding. I've been making tapestries over the years, especially the latest years. And this one is absolutely, it's the biggest one, but it's also probably one of the most beautiful ones. The image is very much that sort of broken down landscape that suffers through all sorts of menaces that are natural. And then on top of it, the fires, who knows if they're natural or not. For me, it's a glorious piece that really tells an endearing story of that place. I hope you will take away a sense of the poetic fragility of nature from the exhibition and the beauty of that. That nature has been massively affected by humans and that we need to act now to save it. La idea de tener un espacio con tanto carga espiritual guardado en este ambiente del viñedo y al lado del lago, una construcción con un rancho todavía funcionando. La vida cotidiana era completamente parte del lugar y hacer una especie de instalación pues casi oculta me atrapó, me gustó. Yo viví un tiempo en Maastricht, en una casa antigua que era el convento de los monjas de la iglesia que estaba al lado, la iglesia de San Matías, y eran un convento con 15 o 10 monjas, no más. Y me estaba recordando esa sensación también de un lugar que era entre granja, entre casa de nobleza suiza, entre finca, domain, como le llaman allá. Llevo 3 años viviendo aquí en la Cartuja de la Lance, que es un monasterio del siglo XIV, donde tengo las oficinas. Y al llegar aquí descubrí un lugar maravilloso que es el claustro intacto de esa época y tuve la idea de organizar exposiciones de arte contemporáneo en ese lugar tan peculiar. Cuando tenemos una colaboración con un artista, el artista tiene lo que se llama en francés carte blanche, tiene la libertad total de crear como él lo parece, pero siempre respetando al lugar. Se decidió ya muy pronto de que se tenía que trabajar algo sobre ese tema de esta luz que arranca en el patio y sale hacia los pasillos. Se pensó muy pronto en una especie de linterna mágica, de proyección del mundo vegetal, de la proyección de un mundo casi hasta cósmico, de una carga espiritual contemporáneo, la sensación de estrellas también, o satélites. El día de la inauguración estaba lloviendo fortísimo y el sonido de la lluvia adentro de este patio, con la luz artificial haciendo ese espectáculo en la pared, era alucinante verlo.
El cambio de tarde a noche, o sea, el cambio de algo de luz que estaban las sombras de las proyecciones en la pared a algo más de oscuridad y luz artificial con lluvia, no se me olvida nunca. La linterna mágica es un objeto con una vela en medio, porque así era, no había luz eléctrica. Y era un juego para niños también, y era una cuestión casi de un asombro infantil. La Chartreuse salió de una serie de dibujos que había hecho con cierta intensidad sobre las flores silvestres del campo francés. Un día está todo blanco, el otro día está todo amarillo, el otro día está todo rojo y el otro día está otra vez todo blanco. En casi todos los casos que estoy dibujando, tengo una sensación de que esto me va a servir a futuro, pero no sé para qué. Y lo que yo estoy buscando, o estaba buscando en este caso de la Chartreuse, es algo con un poquito más de drama, de una abstracción de la naturaleza. Fue un gran trabajo porque cada panel es diferente el uno para el otro, entonces tuvimos que diseñar aquí en Lalonde cada panel en un tamaño 1:1 y se enviaron todos los diseños al estudio de Jan, que después fueron pues, trabajados a nivel más artístico, pero para estar seguro que cada panel se pudiera adecuar perfectamente a las aberturas del claustro. Y así fue, hicimos la instalación pensando, primero hicimos maquetas aquí, entonces también pensando en vitrales, pensando en colores, pero también pensando en algo que era transportable, ligero, que lo podíamos producir en México. Pues el método es el método, que es primero mirar, luego tomar nota, que puede ser foto, casi siempre es foto primero, luego dibujar, luego redibujar, luego rescatar, luego quitar, luego editar. Y este proceso dura lo que tiene que durar, luego se guarda, muchas veces se guarda en un cajón y aparece 10 años después. O sea, con que más tengo que trabajar aquí es con mi memoria, la memoria de saber dónde está lo que he puesto en proceso. Había voces que dijeron, ¿por qué no dejamos esto para siempre? Porque realmente fue como una especie de un método antiguo que dejaba un sabor muy contemporáneo. Mil gracias, Jan. Esa fascinación por lo pequeño y la planta nos pasa directamente a la conversación con María Edelmira Linares, que ella ha visto toda esta historia desde una perspectiva diversa, que viene también vinculada a los mercados populares en México. Y quisiera que con esto cerráramos estas presentaciones para que tuviéramos la visión de la riqueza de la civilización que nos vincula en este territorio. María Edelmira. Creo que no has prendido tu micrófono. Voy a compartir mi pantalla. Estoy muy emocionada
de haber escuchado las dos pláticas. Creo que inclusive voy a cambiar un poquito mi plática, mi presentación, porque me han emocionado mucho las dos miradas que ustedes han presentado sobre las plantas, la posición de México, nuestra cultura, nuestra biodiversidad. Y entonces voy a presentar una presentación que también cambié el nombre, que se llama Los Jardines Etnobotánicos, Espacios Bioculturales. ¿Por qué espacios bioculturales? Yo creo que Alejandro me ha hecho la introducción perfecta, porque en los jardines botánicos, y presento esta lámina precisamente, no nuestras colecciones, porque son los lugares donde podemos compartir con la gente lo que hemos aprendido en muchos lugares, en los mercados, en las comunidades que hemos estudiado, y mucho de esto también es el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, donde es un placer ir y que nos den una guía diciendo esta planta viene de tal lugar y se usa para tal cosa y es importante, etcétera. Entonces nosotros estando en la Ciudad de México y teniendo alrededor de 70,000 visitantes al año, tenemos una gran posibilidad de compartir estas historias que en muchos lugares inclusive se están perdiendo. Antes de esto, como que en esta plática hemos hablado de jardines botánicos y etnobotánicos, pero me gustaría un poco definirlos para que la gente tenga una idea que un parque no es un jardín botánico, porque se da la idea de que todos los jardines son jardines botánicos. Y realmente todos los jardines son muy importantes, pero un jardín botánico se distingue por ser un museo viviente, por tener colecciones de plantas vivas documentadas, pero con varios propósitos, de investigación científica, de conservación, de exhibición, por supuesto, y de educación. Los jardines han evolucionado en el tiempo. Antiguamente, en los primeros jardines europeos, e inclusive en México lo vamos a ver, eran los jardines como destinados a cierto grupo de personas nada más, en este caso a la realeza, y queremos que nuestros jardines en México sean públicos, que la gente vaya a aprender, que la gente vaya a conocer lo que se les está olvidando a las abuelitas, contarles a los nietos. Y entonces en los jardines etnobotánicos los consideramos como museos vivientes, como los jardines botánicos, pero que su enfoque es un poco diferente. Su enfoque está precisamente en colecciones de plantas vivas que tienen relación estrecha con la cultura. Y vimos el jardín de Oaxaca, hablando de la milpa, hablando del maíz, hablando de la calabaza, hablando del teocintle. Nosotros en la ciudad universitaria que estamos sobre un lecho de roca, es muy difícil tener una representación de lo que quisiéramos, pero a través de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos somos una maraña de jardines botánicos en México que trabajamos conjuntamente, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, qué colección nacional podemos tener, qué podemos hacer en conjunto para multiplicar estas pequeñas acciones y hacerlas llegar a nuestro territorio. ¿Qué pueden incluir estos jardines? Pues muchas cosas, aspectos históricos de las plantas, pero también contemporáneos. Por ejemplo, lo que mostró al final Alejandro de la diosgenina, qué importante ha sido para la medicina. Entonces también podemos ahora, después de esta pandemia, yo sí pienso que se va a terminar muy pronto, entonces vamos a tener la posibilidad de ver qué ha pasado con nuestras plantas, qué plantas pueden ser importantes para esto. Y también son un escaparate pedagógico que muestra la riqueza biológica y su importancia cultural en diferentes ámbitos, en la región, en el país, internacional, etc. Por ejemplo, cuando los niños van al jardín botánico a apuntar todos los nombres científicos, porque su maestra le encargó que apuntara todos los nombres científicos, nosotros, en el área de difusión, le damos una hoja con los nombres científicos apuntados, bien escritos, por supuesto, porque el niño se va a equivocar, y le decimos, ahora sí vamos a disfrutar el jardín. ¿Qué quieres saber de las plantas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esa información que podemos dar en el jardín es un legado histórico. Entonces, podemos tener información de precisamente los jardines del México antiguo,
que mucha gente les llamaba jardines botánicos. Y en este sentido, estos jardines, gracias a la creación de Lina en el siglo XX y a los anales, podemos tener información sobre diferentes indagaciones arqueológicas en diferentes lugares que a los jardines nos importa conocer, nos importa dar a conocer. Y por ejemplo, tenemos varios jardines de gran importancia, el Cerro del Tezcutzingo en Texcoco, que es una maravilla, donde Netzahualcóyotl mandó construir caños, albercas, etcétera, que ustedes pueden ir y visitar. Y también, por ejemplo, otro de las huertas maravillosas, la de Cuitláhuac en Iztapalapa, que está narrada en el Códice Florentino, o ilustrada en el Códice Florentino, pero también narrada por los cronistas, como una huerta que nadie se podía imaginar, con una gran alberca, con animales, con peces, y aquí viene la historia del jardín etnobiológico. Sin embargo, nosotros hablamos de jardines etnobotánicos, dirigido principalmente a las plantas. ¿Pero por qué etnobiológicos? Porque cuando hay plantas, muchos de los insectos son atraídos y muchos de los animalitos que viven de las plantas son atraídos, y entonces se vuelve una especie de ecosistema que por eso les llamamos ahora etnobiológicos. Cuando yo pienso en jardines etnobotánicos, pienso en 3 jardines en México. Primero, el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, que no voy a hablar de él porque ya Alejandro lo ha mostrado maravillosamente, pero otro importante, y aquí hablo de Colección Nacional de Plantas Medicinales de México, que es el Jardín Botánico de Lina, Morelos, que está ubicado en Acapancingo, cerca de Cuernavaca, bueno, ahora a Cuernavaca, parte de Cuernavaca en Morelos, y que muy interesante que haya sido construido ahí, donde está la Casa de la India Bonita, que fue mandada a construir en 1866 por Maximiliano y que ahora se ha restaurado y se ha convertido en un museo tradicional, un museo de la medicina tradicional. Y es interesante ver cómo este jardín botánico y este museo se han hecho uno, y aquí hablamos de colecciones de plantas vivas y colecciones de museo que han incorporado para que la gente pueda ir a entender la medicina tradicional que es viva en el estado de Morelos. Y vemos aquí sus principales colecciones, que por supuesto son las medicinales, alimenticias, condimenticias, ornamentales, etc. Es decir, plantas que son muy importantes culturalmente. Y otro de los jardines maravillosos es el Jardín Botánico, Etnobotánico de Francisco Peláez, en San Andrés Cholula, en Puebla, donde ustedes pueden ver, este jardín tiene otra visión. Este jardín muestra plantas europeas introducidas y plantas medicinales mexicanas, donde tienen un denominador común. Son plantas aromáticas que se usan todavía en la medicina tradicional. Me acuerdo, como hablaba Jean, de que el paisaje le habla, se comunica con él. Cuando yo visité esta colección, que es la colección de más de 30 tomillos diferentes, donde ustedes pueden ver que una misma especie botánica, Thymus vulgaris, introducida del Viejo Mundo, ha sido seleccionada por diferentes culturas con diferentes aromas. Entonces los aromas nos trasladan a otro nivel, al nivel de la poesía, al nivel del artista. Así que yo invito a Jan a que vaya, porque este jardín lo va a motivar a hacer muchos trabajos maravillosos como los que él hace. Entonces, en 2010, estamos escribiendo un libro de los jardines botánicos de México con Andrés Bovides y Robert Bay, y decidimos mandar una encuesta para preguntar en su área de investigación quién hacía etnobotánica, quién incluía etnobotánica. Y vimos que varios de los jardines, que somos alrededor entre 30 y 40, nunca sé cuántos, porque unos desaparecen y otros aparecen. Entonces, sí existían alrededor de 10 que hacíamos etnobotánica. Y esto nos dio una idea muy importante. Y ahora con los jardines etnobiológicos se va a potenciar mucho y vamos a poder incluir
esta ciencia maravillosa a la que yo me he dedicado toda la vida, a poder transmitir lo que hemos aprendido en diferentes ámbitos. Ahora voy a hablar de nuestro jardín, donde yo he trabajado casi 48 años en este jardín, porque fui desde antes de ser bióloga a ser voluntaria. Me encantaba ir al jardín botánico. En este jardín botánico, que es el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, contamos con la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas. Este jardín se planeó para ser un jardín botánico nacional, el cual es imposible ser un jardín botánico nacional, por lo que comentaba Alejandro. Tenemos alrededor de 23,000 especies, en uno que se desarrollan en climas muy diversos. Entonces es imposible tener un jardín botánico nacional en nuestras condiciones, y decidimos que fuera más bien regional y que tuviera un enfoque hacia ciertos grupos de plantas, que en este caso nuestra colección principal actualmente es la de magueyes. ¿Y por qué? Por lo que comentaba Alejandro, principalmente los magueyes se han desarrollado en México, es el país con mayor diversidad en el mundo de magueyes y son representantes de nuestras diversas culturas, no solamente de una. Y se habla de ellos como el árbol de las maravillas. Pero otra de nuestras colecciones estrella, aunque es muy pequeñita, es la zona de plantas medicinales. En esta zona, para nosotros, es un laboratorio viviente, donde podemos trabajar con la gente, donde la gente puede tocar y oler esas plantas, y al tocar y oler se hace una relación diferente con las plantas. Es decir, la planta que está hasta allá, esa planta huele a menta, y la que está hasta allá, no, la quiero tocar, la quiero oler, y esta relación nos cambia la visita al jardín botánico. Nos hace que nuestros sentidos funcionen de diferente manera y nos conectemos con el mundo vegetal. Y con esta idea, la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer un día donde todos los jardines botánicos hagamos nuestras puertas abiertas a laboratorios, que todo nuestro personal salga al jardín botánico y vea la importancia que es todas las investigaciones que hacemos. Y así decidimos desde el 2006 hacer el Día Nacional de Jardines Botánicos, en nuestro caso, el último sábado de abril, que por cierto, este año 2021 va a ser virtual. No vamos a poder oler las plantas, no las vamos a poder probar, pero por lo menos la gente va a visitar nuevamente el jardín que ha estado cerrado por casi un año. En este caso, lo que les voy a presentar aquí, el Jardín Botánico en este Día Nacional, tenemos alrededor de 7,000 personas que nos visitan en un solo día. Es una cosa, bueno, pletórica de personas, y nos permite dar a conocer, en nuestro caso, que estudiamos también desde nuestro punto de investigación, las milpas de los diferentes lugares de México, los productos de la milpa y del campo. Y pensamos que probando los productos, oliéndolos, va a ser la mejor manera de conectarnos con ellos. Y esto, desde el primer año, desde el 2006, hemos invitado a varios grupos de cocineras tradicionales de pueblos originarios de la Cuenca de México. En este caso de San Juan Ixtayopan, que es parte de, ya no se dice delegación, de Tláhuac, sino de la alcaldía de Tláhuac, y donde ellos todavía tienen una milpa tradicional y tienen sus quelites, tienen sus chiles de la región. Entonces siempre les decimos, hagan su comida tradicional y vengan a compartirla con las gentes que nos visitan. Y ya la gente sabe que cada año va a poder probar alimentos que le había dicho su abuelita que hacía. Pero ahí viene y los consume, y ustedes pueden ver aquí en esta fotografía las filas de personas que hay para probar los guauzontles, para probar los quelites de los que hablaba Alejandro. Y en este caso ha sido un trabajo muy interesante con nuestras amigas las cocineras, que organizan una feria del elote en San Juan Ixtayopan, y que a través de esta relación por varios años
ahora están participando en un proyecto que se llama precisamente bueno, vamos a verlo más adelante, es un proyecto de Jardines Etnobiológicos de México. Pero como quiero ligar esta plática un poco al Códice de la Cruz Badiano, entonces generalmente a mí me toca trabajar en la zona de plantas medicinales porque es una de las pasiones, igual que los quelites. Es una de mis pasiones entender un poquito más de las plantas, cómo se usan, de dónde vienen, cómo las manejan, cómo las venden, cómo las presentan en los mercados. Y precisamente este año estoy muy contenta porque voy a dar por terminado un trabajo de más de 25 años en el mercado de Ozumba. En este caso, ya hasta me emocioné. En este caso, muchas de nuestras amigas con las que he trabajado ya no están aquí. Muchas de nuestras comadres todavía siguen y nos siguen ayudando y nos han invitado a sus milpas para conocer cómo manejan sus árboles, cómo manejan las plantas de sus milpas. Y pues ha sido una relación muy interesante, que toda esta relación nos ha llevado a conocer muchas de las plantas medicinales de México y su manejo, y muchas de una nueva introducción de plantas que no sabemos ni cómo llegaron ahí del viejo mundo. Entonces, esta relación de los mercados de plantas medicinales las podemos compartir también en nuestras visitas guiadas y podemos documentarlas en nuestras colecciones científicas. Porque si nosotros no documentamos esto en colecciones científicas, las palabras se las lleva el viento. Bueno, ahora no, ahora se quedan en Zoom, pero normalmente las palabras se las lleva el viento. Y si nosotros queremos que en un futuro se reestudien estas plantas, necesitamos ejemplares botánicos con información etnobotánica que nos permita saber cómo se usaba, dónde se usaba, con qué se mezclaba, porque muchas de las plantas medicinales, como se presentan en el Códice de la Cruz Badiano, no se utilizan solas, se utilizan combinadas, y estas combinaciones nos hacen ver que unas plantas son calientes, otras plantas son frías, otras plantas son templadas, y si tengo un padecimiento para el corazón, necesitaré un complejo, un compuesto que sea templado, nunca caliente. Entonces voy a mezclar todas estas plantas para que tenga el resultado que yo quiero. Y sobre frutos, sobre semillas, etcétera, también tenemos esta colección etnobotánica que pertenece al Herbario Nacional de Mexú, que está en nuestro jardín botánico, y que Cristi Mapes, que es la curadora, la doctora Cristina Mapes, me ha dado estos datos que tenemos. No es muy grande, pero sí muy importante, porque es la única en este tipo en el país. Bueno, pero si no acompañamos toda esta información, además en los días nacionales, en las visitas guiadas, también es muy importante, si existen 23,000 plantas en México, 2,000 comestibles, 3,500 más o menos medicinales, bueno, tenemos que dar una idea de esa diversidad en nuestro jardín, y a lo mejor las colecciones de plantas vivas no nos pueden ayudar a dar esta inmensidad, pero creemos que planta que no se conoce y se usa, planta que se pierde más fácilmente. Si no nos conocemos, si no sabemos cuáles son los quelites, si hay gente que ni siquiera ha oído la palabra quelite, en las pláticas siempre pregunto, ¿quién conoce la palabra quelite primero? Muchos no la conocen. ¿Y cuántos quelites conocen? Bueno, pues si el Códice Florentino documentó en una pequeña porción de México alrededor de 80, yo empiezo, ¿quién conoce 80? Nadie. Cuando voy en 2 o 3 ya levantan la mano, ¿no? Porque solo piensan que una planta es el quelite, a la que ha conservado este nombre nominal de quelite, como mencionaba Alejandro. Bueno, entonces, para nosotros es muy importante que además sea un escaparate, sea un lugar de reunión de productores. Por ejemplo, en esta reunión que hicimos de productores de quelites, donde entre ellos mismos esta relación horizontal es muy fructífera,
porque a veces la gente no sabe que otra persona en otro pueblo cercano también hace lo mismo, empiezan a decir, ¿y tú cómo lo cultivas, cuándo lo regas, etcétera? Y entonces esto es muy importante de transmitir. Los estudios que hemos hecho en los mercados también los fomentamos con productores que vayan al jardín botánico, y simposios de diferente naturaleza, porque también invitamos a los expertos a que nos hablen de quelites en este caso, o a que nos hablen de plantas medicinales, o a que nos hablen de tintes naturales, etcétera. Y en este caso, los quelites van muy de la mano con las escuelas de gastronomía. Este es un programa que hicimos con el claustro de Sor Juana, la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque ellos tienen una clase que se llama Cocina Mexicana, donde nosotros le brindamos la información botánica y ellos hicieron una muestra gastronómica diferente de los platillos tradicionales, con platillos innovadores de quelites. Y no me van a creer, pero el platillo que más le gustó a la gente fue un chocolate relleno de pápalo. Entonces vemos que las innovaciones también son importantes y que nuestros estudios dan la base y podemos ayudar a los chefs a que ellos muestren innovaciones de su propio pecunio precisamente en las comidas que ellos presentan. Entonces, la experiencia de los jardines botánicos mexicanos muestra que sus colecciones científicas de plantas vivas y otras que se resguardan, como la colección en espíritu que vimos, que es en alcohol y glicerina, y se llama espíritu, suena un poco raro, pero así se llama, son la base muy importante para generar proyectos de investigación, programas educativos y de divulgación y programas de conservación, entre muchos otros. Y vemos que su impacto mayor está ligado a la conservación de la cultura y sí a la conservación de la flora y también al bienestar de la población. Los jardines botánicos debemos trabajar por el bienestar de la población. La simple visita al jardín botánico le da una vivencia a ciertas personas que nunca olvidan en su vida, que tienen una impronta en la forma de ver las plantas, en la forma de tratar de conservarlas, en la forma de usarlas sabiamente para que estas plantas se sigan manteniendo para generaciones futuras. Nada más quisiera terminar diciendo que actualmente en el Jardín Botánico tenemos un centro de adopción de plantas. Iba a decir, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Esta fue una gran idea de nuestro querido amigo Javier Caballero y Linda Balcázar, colegas del Jardín Botánico, donde nosotros contamos con colecciones de plantas madres que han sido decomisadas en diferentes aduanas del mundo, de crasuláceas y de cactáceas, y que se nos han dado en resguardo, que son plantas que fueron saqueadas de sus medios naturales y que nosotros no tenemos la información suficiente porque esas plantas llegan al jardín como un lote y no cada planta no trae su información de dónde fue saqueada, etcétera. Entonces, no las podemos incluir a las colecciones de plantas vivas porque no tenemos suficiente información sobre ellas. Pero utilizamos esas plantas vivas, las semillas que generan, para reproducirlas de tal forma que la gente no tenga que ir a saquear a la naturaleza. Que por 30 o 35 pesos puedan comprar una planta en adopción y que ellos sean padres adoptantes, que la tengan en su casa y que en este sentido sean parte de un programa de conservación de estas plantas amenazadas. En este caso, actualmente tenemos alrededor de 20,000 plantas que han sido adoptadas por alrededor también de 20,000 padres adoptantes. Y tenemos, ustedes van a decir, ¿y quiénes son los padres adoptantes? Se puede adoptar en familia, se puede adoptar en pareja, se puede adoptar individualmente, y entonces es un miembro de la familia que se conserva en la familia, en el seno familiar, y que gracias a ellas los niños pueden aprender más sobre cultivo en una pequeña macetita. En lugar de que sea un frijolito que nos hacen
germinar en la primaria, pues en este caso ellos pueden estar estudiando. ¿Qué pasa si se nos enferma? Se puede llevar al jardín botánico, se hace una cita y entonces hay gente que se dedica a curar estas plantas y a recuperarlas, porque a veces los cuidados que se les dan son excesivos. Se quieren regar diario, plantas que no necesitan riego diario. Y en este sentido, los niños aprenden sobre la naturaleza, sobre los requerimientos de las plantas, y si hay un problema de este tipo, el jardín botánico se las recupera y se las devuelve. Entonces, quiero acabar con esto también como un homenaje a nuestro querido colega Javier Caballero, que ya no está con nosotros, pero que sus grandes ideas siguen con nosotros en el Jardín Botánico. Muchas gracias. Gracias, María Edelmira. Luisa, yo pienso que le dio esta intervención de María Edelmira, cerró mucho la propuesta que teníamos de conversación, de miradas distintas hacia las plantas, hacia los jardines botánicos, y si no hay otra intervención que quisieran agregar ustedes, creo que hemos logrado un tiempo extraordinariamente rico y que nos llevará por nuevos caminos en los que esperamos que todos caminemos juntos. Te paso entonces el micrófono, Luisa. Gracias, Alejandra. Pues sí, ha sido un placer inmenso y ha nutrido mucho la conversación acerca de jardines botánicos y creo que fue, ¿cómo decirlo? Fue bastante audaz la combinación de personajes que se sentó hoy a discutir y muy exitosa. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ojalá tengamos una charla número 2 y una 3 y una 4 y podamos discutir todos sus proyectos y los del instituto. Y bueno, pues seguramente la siguiente vez que nos veamos será en las páginas de un libro que nuestra anfitriona está diseñando. Muchísimas gracias a todos. Gobierno de México.